Bueno, Dios les bendiga. Una vez más en esta noche vamos a disponer nuestro corazón para la clase de hoy. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, empezamos ya con el tema de lo que es nacer de nuevo, como decíamos, y hemos visto 3 capítulos, o 3 puntos más bien del primer capítulo. El primer capítulo es ¿para qué nacer de nuevo? Vimos que para ser hechos hijos de Dios, si una persona no nace de nuevo, no es hija de Dios. Para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, dentro de nosotros, para entender, guardar y obedecer las Escrituras, necesitamos nacer de nuevo. Y hoy entramos al punto 4, que es para tener el amor de Dios morando en nosotros. Solo el nacido de Dios puede tener el amor de Dios. Quiero que todos participen, que estén atentos a participar. ¿Qué es el amor? Pues la verdad. No encuentra más. ¿Qué será el amor? Mano Pedro, Dios le bendiga. No lo había saludado. ¿Qué será el amor? El amor es una demostración de algo que uno siente por alguien, de un sentimiento, ¿no? Bueno, ya tenemos algo por ahí, vea. Para mí es un sentimiento que uno tiene Sentimiento. por alguien. Bueno, veo que Lucero está tomando apuntes, ¿no? O sea, todavía no tome apuntes de todo lo que diga, ¿no? Porque algunas cosas puede que no, y tiene que tachar. Pero eso está bien, que esté así atenta a tomar apuntes, ¿no? Estaba tomando apuntes de lo que está en pantalla, pastor. Sí. Sí, señor. Pastor, el amor. Tenemos, Para por ejemplo, acá ya van 2 opiniones, ¿cierto? pastor, Ya van 2 opiniones. Una es que es un sentimiento. Otra es que es lo que uno puede sentir por alguien. ¿Qué más han dicho? A ver, otros, necesitamos al menos unas 4. bueno, para mí el amor es el amor que nos da Dios, es el que nos da esa sabiduría para entender a los demás, ese amor, esa paciencia, que nos hagan cosas feas, bruscas, que siempre tengamos la disposición de perdonar, si es que tenemos el amor de Dios. Amén, Entonces, hermana, muy bien. Excelente respuesta. para mí, el amor. Hermana, ahorita muy bien la respuesta, pero eso no era lo que yo preguntaba. A ver, entonces, ¿cómo era la cosa, pastor? La pregunta es, ¿qué es el amor? Y la hermana todo lo que dijo es la manifestación del amor, ¿no? Ya, Es pues eso, el amor es a ver, demostrar. lo que es podemos dar, Dale, Dorita. lo que podemos dar para las personas que amamos. Bueno, pero Manifestamos. no está muy clara, pero ¿qué es eso que podemos dar? O sea, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Qué Es será el una amor? demostración que A ver, demostramos, Lucero, usted que pastor. está joven, las jóvenes aman bastante. Pues, pastor, estaba aquí pensando y reflexionando y llegó a la conclusión de que yo no puedo decir qué es el amor porque la verdad no lo he sentido. Entonces, Ah, por eso es que he estado como calladita porque no bueno, eso está encuentro muy cómo bien. explicarlo. Ahí me gusta que en las clases todos participemos. Pero es que el amor es de muchas clases, pastor, ¿cierto? Señora, Entonces, el amor es de Sí, muchas, claro, de muchas no es clases. solamente Entonces, de pareja, pero pues yo pienso que tú sí has debido sentir amor porque tú tienes papás, tienes hermanos, tienes abuelitos, tienes familiares, entonces claro, sí. amigos, amigas. Entonces son distintas clases de amor, pero todos son amor. O sea, por eso yo decía que el amor es una demostración de un Ujú. sentimiento.
¿sí? Es Sí, como señora. a cada persona se le demuestra de una manera diferente dependiendo lo que tú sientas por esa persona. Bueno, la Eso hermana es lo que yo creo. iba bien, pero ya metió dos temas en el mismo, ¿no? Pero bueno, eso está bien, porque es que una cosa es el amor y otra cosa es amar. Bueno, sí, sí, sí. Sí, eso sí. Entonces, la hermana, la respuesta que estaba dando va más relacionada a amar, Ok. que Ah, amar es poner en primer lugar a algo o a alguien, Ujú. porque hay personas que aman la casa, aman al perro, es una a- entrega, pastor, es aman una al entrega. carro. Entonces, y otras amamos a Dios. Entonces, el amar es una decisión que es diferente al amor. A ver, Ok. creo que ya se han conectado más. Sí, ya veo hartos conectados por acá. Buenas noches, Pastor Jesús. Dios lo Buenas bendiga a noches, cada Dios uno les de ustedes. bendiga. Me alegro por acá, conectaditos. Para los que están llegando, estamos empezando el cuarto punto del primer capítulo, que es necesitamos nacer de nuevo para tener el amor de Dios morando en nosotros. Y ahí vamos, solo el nacido de Dios puede tener el amor de Dios. Y estábamos haciendo una pregunta, ¿qué es el amor? Ahí estamos, para que... Pastor Jesús, disculpe, la coanfitriona es la hermana Dora. No, está Es su que merced. aparece la hermana Dora como coanfitriona. Entonces Espere, está timbrando, pero no hay. espere, a ver, miramos. Es que como tengo compartida la pantalla, entonces se me complica un poquito. Es que usted se había desconectado, ahora sí ya está nuevamente. Listo, Pastor, gracias. Ya solucioné aquí por lo que se había desconectado. Pero bueno, seguimos ahora sí. Entonces, avanzamos. Es muy sencillo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice Dios es amor. O sea que el amor es Dios, es la presencia de Dios en la persona. Ahora, son dos cosas diferentes, por eso me gusta tomarme un tiempito en este punto, porque dice que solo el nacido de Dios puede tener el amor de Dios. Y Jesús, nadie le dijo a sus discípulos y a las personas que estaban ahí, le dijo, yo conozco que no tienen amor de Dios. Tener amor de Dios en vosotros. O sea, el amor de Dios. Entonces, Dios es amor. Las únicas personas que tienen amor son los que han nacido de nuevo, no más. El resto de personas del mundo y de iglesias y todos los que no han nacido de nuevo no tienen amor, tienen sentimientos. Y los sentimientos generalmente son diabólicos, porque eso dice la Biblia, porque si están gobernados por la naturaleza del pecado. Por eso, hermana Lucero, que sé que es una joven soltera que hace algunos añitos, creo que no se ha casado en estos últimos 2 años. Todavía estamos solteros. Ah, bueno, en estos 2 últimos años que no la había visto, no se ha casado. Ujú. No, no, Pero señor. a usted le gustaría tener un futuro esposo que por ahora son novios y le dice, mire, si usted no, si me deja, yo la voy a matar a usted y a su familia, porque yo la amo, Ese no es amor, eso ya es obsesión. Eso ya no. ¿cierto? Cero amor. Uno Mm. oye en las noticias, novio, bueno, en Perú dicen enamorado, pero allá salieron varias noticias. Enamorado le dio 17 puñaladas a su enamorada, porque No la era amaba amor. con todo el corazón. O sea, ¿a quién le va a gustar que la amen 17 puñaladas? A nadie. ¿Sí? Que la amen un tiro en la cabeza. No. Entonces, lo que el hombre natural, el hombre en pecado, tiene son sentimientos que por lo general son diabólicos, por lo que son
dirigidos por la naturaleza en pecado, está bajo el poder del enemigo, y por eso siempre busca su propio beneficio. ¿Sí? Entonces, por eso el novio le dice a la novia, demuéstreme que me ama, porque está buscando su propio beneficio. ¿Sí? Exactamente. Y cuando hace algo, así sea, hay muchos padres, no digo que todos, yo sé que hay excepciones, como todos los que están aquí reunidos, pero hay padres que dicen, yo voy a educar a mi hijo para que cuando yo esté viejito me ayude. Entonces ya lo está haciendo con una motivación, buscando un beneficio. Por eso es que no se puede cumplir lo que dice con respecto al amor, que dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor es benigno, el amor no piensa en lo suyo propio, no se acaba, no se envanece, porque los sentimientos sí. Entonces, por eso los estudiosos, ¿no?, del humanismo y de todo eso, han dividido el amor en grupos, ¿no? Entonces, lo que una hermana decía, es diferente como uno ama, porque ustedes han dividido que uno es el amor eros, el amor filial, el amor ágape, ¿cierto? Y que dependiendo en el grupo que está, uno puede amar. Entonces dicen, yo no puedo amar a mi esposa como amo a mis hijos, o no puedo amar a mis hijos como amo a mi esposa, porque son dos amores diferentes. Pero eso no es amor, esos son sentimientos. El amor únicamente lo tiene el que es nacido de Dios porque es la presencia de Dios en las personas. Entonces, cuando la presencia de Dios, el amor de Dios que es derramado a través del Espíritu Santo, está en una persona, el amor es el mismo para con todos. Entonces, con el amor de Dios, yo puedo amar a mis hijos, con ese mismo amor amo a mis vecinos, amo a mi esposa, amo a mis hermanos, porque el amor nunca deja de ser, es el mismo. Entonces, el amor de Dios tiene la capacidad de darle a cada uno el lugar que le corresponde, de respeto, de privilegios, de todo en cuanto a la persona, pero es la presencia de Dios en la persona. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario para seguir. ¿No? Bueno, entonces sigamos. En Juan 5:42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En Juan 5:42, porque Jesús conocía que las personas no pueden tener el amor de Dios hasta que no nazcan de nuevo, con una nueva naturaleza. El amor de Dios tiene Mamá, unas así, mamá, ella dice, características. yo me muero llena. ¿Preguntaban algo? Oí una interrupción. Acá hay una pantalla, Andrea Nova tiene el micrófono abierto. Si no va a preguntar, por favor lo cierra para que no se oiga interferencia. El amor de Dios tiene unas características. ¿Cuáles son? Está en 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? ¿Por qué no se acaba? Porque Dios es eterno. Entonces el amor nunca se va a acabar. Nunca deja de ser. Pero hay personas que a veces uno como creyentes, uno oye que hay creyentes que dicen, no, tal persona ya se me salió del corazón. Sí, o sea, ya no siente amor por esa persona. Es porque nunca ha tenido el amor de Dios. Nadie puede tener el amor de Dios si no ha nacido de Dios.
Primera de Juan 4, 7, 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y entonces acá viene lo que decíamos al comienzo. Una cosa es el amor, que es Dios en el corazón, y otra es amar. Entonces, amar, ¿qué es amar? Amar es poner en primer lugar a alguien, ¿sí? A una persona. Entonces, ahí sí ya la persona decide a quién va a poner en primer lugar. Cuando digo, Por si no, voy a decir a quién amo, Dios exige y espera el primer lugar, que amemos a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, bueno, cuando hablo a Dios, pues está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿a quién debo amar? Si está casado, debe ser su pareja. Si está soltero, creo que a los papás, ¿no? Así es, en primer lugar. Entonces, cuando una persona se casa, el esposo o la esposa viene a ocupar el segundo lugar, porque el primero es de Dios. El tercer lugar ya viene para los padres, el cuarto para los hermanos, los amigos, y de ahí en adelante pues, hay un orden, ¿no? Pero algunos prefieren poner el perro en primer lugar. Amar al perro por encima de Dios mismo y de las cosas, de la familia. Entonces, el amar sí es una decisión de cada uno. ¿A quién decide amar? Por eso es que, o sea, cuando una pareja, un matrimonio es nacido de Dios, no se habla de divorcio, no hay separación, porque es que el amor es de Dios y eso nunca se acaba, cada día crece más, cada día se enamora uno más, cada día uno va, pues, poniendo en primer lugar a la persona. Por eso es que las solteras no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. Porque si se unen yugo desigual, sí se acaba lo que llaman amor, porque no tiene el amor de Dios. Dios da el amor, Dios da al nacido de nuevo su amor por medida del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, perdón, ya estoy leyendo mal. Dios da al nacido de nuevo su amor por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la persona, ahí es que viene el amor. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que no tiene a Dios no tiene su amor morando en él, sencillamente, ¿no? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero es bueno aclarar que el amar hay que ejercitarlo. Muchas personas tienen amor de Dios y tienen el amor de Dios porque tienen a Dios en el corazón, pero no se proponen a amar. O sea, manifestarlo hacia las demás personas. Además que es un mandamiento nuevo. Y es interesante saber por qué, porque esta fue una pregunta que me hice hace muchos años, ¿por qué Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy? Si el mandamiento ya estaba desde el Antiguo Testamento. Entonces quiero que usted me conteste esa pregunta que yo me la hice hace tiempos. ¿Por qué él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros?
porque ya estaba el Espíritu Santo con nosotros. No, bueno, la pregunta, sí, eso es verdad, pero la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo que era un mandamiento nuevo si ya existía escrito? Pues porque ellos obedecían la ley de Moisés y este mandamiento nuevo era el mandamiento número 11 y ese mandamiento encerraba todos los otros 10 porque al amar unos a otros ni fornicamos, ni mentimos, ni matamos, ni nada de los otros 10. Entonces, Bueno, el esa mandamiento nuevo se es supera la los otros 10. razón, porque el hombre viejo, o sea, con naturaleza de pecado, no puede amar. Y sencillamente en la antigüedad, antes de Jesús, nadie pudo guardar y cumplir la ley, porque no existía el amor. Y la ley se cumple es con amor. Por eso es que Jesús pudo guardar y cumplir toda la ley, todos los mandamientos, porque él tenía esa característica del amor de Dios en el corazón y la pudo cumplir. ¿Sí? Entonces, por eso dice un mandamiento nuevo. Esto es un mandamiento nuevo, porque tiene que ser un hombre nuevo, todo nuevo, para que pueda amar. Si una persona no nace de nuevo, no puede amar. Cuando la persona nace de nuevo y es hijo de Dios y el Espíritu Santo está en él, puede amar. Y sin querer guardar la ley y estar pensando, la guarda porque la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, por amor se sujeta, por amor obedece, por amor va la segunda milla, por amor al que le quita la túnica le da la capa. Era lo que enseñaba Jesús. Entonces, por eso es que es un mandamiento nuevo para nosotros, porque solo se puede obedecer siendo una nueva criatura. Bueno, terminamos el punto 4. ¿Quedó claro o hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces, ¿para qué necesito nacer de nuevo? Para ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Cuando conocemos a Jesús somos verdaderamente libres. Bueno, explico que cuando digo conocemos, quiere decir pues lo recibimos, ¿no? Lo conocemos y lo recibimos, somos verdaderamente libres. Es decir, que al decir verdaderamente libres, quiere decir que hay un grupo que no son libres. O sea que está hablando de dos grupos, un grupo libre y uno verdaderamente libre. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Entonces, no es por ser cristiano, no es por ser evangélico, no es por ser católico, no es por leer la Biblia que se es verdaderamente libre. Porque la Biblia, la palabra de Dios como tal, es un libro inspirado por Dios, como ya lo vimos en los temas anteriores, y es la palabra de Dios, pero la Biblia como tal no hace hombres verdaderamente libres, los hace libres, ¿sí? Y porque una persona cuando viene la palabra y la lee y le pone atención, pues va siendo libre del fruto del pecado, pero no puede ser libre del pecado, porque la naturaleza del pecado es solamente a través de Jesús. Él es el que nos hace libres. Entonces, cuando dice que somos verdaderamente libres, es cuando Él ha quitado de nosotros la naturaleza de pecado. Cuando el hombre ya no tiene naturaleza de pecado, es verdaderamente libre, porque ya el pecado no se enseñorea de él o no lo esclaviza. El pecado no se enseñorea más de él. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 5:18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que le fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay otro versículo que dice que el nacido de Dios no peca. Acá dice que el nacido de Dios no practica el pecado. Aquí, en este punto, ha habido mucha controversia con muchos hermanos de otras iglesias, de otras creencias y de todo, porque dice, es imposible, ¿usted nunca ha pecado? Le preguntan a uno. O sea que usted nunca ha pecado. ¿Cómo así que el nacido de Dios no practica el pecado? Eso es imposible, porque mientras estemos en el mundo, pues pecamos. Mientras estemos en la tierra, pues vamos a pecar. Y esto hace que muchas personas digan, más bien no sigo, me devuelvo, porque eso es muy complicado. Pero tenemos que entender lo que está diciendo acá. Dice que el nacido de Dios no practica el pecado. Voy a hacerle una pregunta al hermano Pedro, ya que tiene la cámara prendida. ¿Usted monta bicicleta, hermano? Hace rato que no, pastor. Pero sabe montar bicicleta, eso no se olvida. Soy cuartos nacionales de bicicross, algo sé. Algo, vea, pues. Pero hace tiempo no practica. Años. Años. O sea que usted no podría decir ahorita que es ciclista profesional. No, fui. Fue. Pero en este momento no, el pasado es pasado. Ahora si coge la bicicleta es por ahí para ir a hacer una compra. Por eso es un buñuelito con ruedas, pastor. Ah, era. Entonces, Ahora soy un puñalito con ruedas. una persona puede montar bicicleta todos los días para ir al trabajo, regresar, pero eso no lo hace ciclista profesional, ¿cierto? Sino que ocasionalmente monta bicicleta. Cierto es. ¿Sí? Igual sucede. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque dice que no practica el pecado. Una persona, un ciclista, tiene que practicarlo todos los días. Y hasta en la noche, pensar, prepararse psicológicamente para competir. Es practicante. Entonces, cuando dice que el nacido de Dios no practica el pecado, es porque no tienen naturaleza de pecado. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, vamos a ver en un capítulo más adelante todo el problema que tiene, porque dice que tiene una fábrica de pecado. Practica que aún mientras duerme, está pensando cómo pecar al otro día. Entonces es practicante. Ahora, un nacido de Dios sí a veces comete pecados, pero no de corazón, ¿sí? Sino muchas veces por los sentidos, por la costumbre. Y entonces ahí viene otro trabajo que es que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, que también lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que quede claro acá para que no vean esto como muy difícil. Dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Somos libres de la muerte. Dice, porque la ley espiritual de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué está hablando acá? Si ha leído este versículo, le ha prestado atención. Somos libres de la muerte. Pero usted dirá, no, pero si conozco a un pastor que murió y en estos días ha muerto bastante pastor en Perú, porque ha habido mucha contaminación y lamentablemente muchos pastores han muerto. Y muchos cristianos han muerto. ¿Cómo así que somos libres de la muerte?
Pero ¿de qué muerte estamos hablando? ¿O de qué está hablando este versículo? De la muerte espiritual. Pastor, de la muerte espiritual. Bueno, de la muerte espiritual, dos coincidieron. ¿Quién más dice algo? A ver. Porque la ley de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, no se le entendió nada de lo que dijo. Está mala la comunicación. El audio está malo. Pero somos libres de la muerte. De las tres muertes somos libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros somos libres de la muerte. ¿De cuál muerte? De las tres muertes. Porque nosotros ya no morimos. La palabra muerte quiere decir separación. Creo que esto no lo habíamos tocado todavía, pero la palabra muerte quiere decir separación. Por eso cuando Dios le dice a Adán, el día que coma del árbol, ese día va a morir. Lo que le dijo fue, ese día nos vamos a separar, o usted se va a separar, vamos a quedar separados. De la palabra muerte es separar y la palabra vida, unión. Entonces, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se refería a las tres vidas, vida física, vida espiritual y vida eterna. Entonces, nos ha librado de las tres muertes, porque nosotros ya no morimos. Los hermanos que han partido a la eternidad en estos últimos días no están muertos, duermen y un día van a ser despertados. ¿Sí? Entonces yo necesito nacer de nuevo para ser libre también de la muerte, porque así se me salga el alma y el espíritu y mi cuerpo se desintegre, un día voy a despertar para estar en alma, cuerpo y espíritu en la presencia de Cristo. Ya no estoy separado de Dios en cuanto a la muerte espiritual, estoy unido. Y si tengo vida espiritual y vida física, pues voy a tener vida eterna, que es estar unido con Dios por la eternidad en alma, cuerpo y espíritu. Somos libres del enemigo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Somos libres del temor de la muerte, va relacionado con el punto D. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces ya no tenemos temor a que vamos a estar separados de Dios, no tenemos ese temor porque sabemos de que Él nos ha dado vida. El nacido de nuevo es libre de la esclavitud de la corrupción. Cuando habla de la corrupción, ¿qué es? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De qué corrupción está hablando? ¿Qué es la corrupción? Salud, hermana. Gracias, pastor. ¿Qué es la corrupción, hermana Lucero? Pues entiendo yo que corrupción es hacer cosas que tú sabes que están incorrectas, que podrían ser ilegales, pero aún así las haces para un beneficio personal. Bueno, o sea, así como cuando hablan de algunos políticos que son corruptos. Sí, señor. ¿Sí? No, pues no está hablando de eso. ¿Alguien más? Puede Los dejarse que... corrompir. Pastor, puede dejar, yo creo que es dejarse corrompir por otra persona. Hacer algo que no se debe y nos dejamos Algo, corrompir por otra persona. ya, algo que no se ve. Cuando bueno, los que saben de metales, si alguien que trabaja en metales, de ornamentación, cuando está oxidado, está corroído, es un sinónimo de corrupción. Y los
elementos metálicos se empiezan a oxidar y se van volviendo como harina, cafecita, hasta que se desaparecen. Es lo mismo que está hablando para el hombre. Cuando habla de corrupción es que no nos vamos a desintegrar. Cuando una persona muere, se empieza a desintegrar, ¿cierto? A podrirse, diríamos una palabra más amplia, a podrirse, a descomponerse. Entonces, y desaparece. Si no ha nacido de nuevo, siempre va a tener ese problema, porque un día va a resucitar, pero en el infierno, en condenación, dice la Biblia, que siempre estará en corrupción. Se va a desintegrar, se va a regenerar, se va a podrir. El gusano se va a comer la carne y vuelve y se regenera y está en ese constante sufrimiento. Cuando un cuerpo, es decir, cuando uno estudia criminalística y le enseñan o sea, a levantar cuerpos, a ver, sí, a ver qué le pasó al cuerpo ya fallecido. Los elementos que se estudian son elementos de corrupción. Es decir, el cuerpo como tal, con vida, no le pasa nada. Pero pero la corrupción es lo primero, la acción violenta que lo mató, que la vida. Y la segunda, las corrupciones son lo que lo hizo degenerar, lo que lo hizo acabarse, lo que lo hizo deteriorarse, sí, finalizar su cuerpo, volverse otra vez carbono. Al agua que lo corroyó, al viento que lo lastimó, a la tierra que lo consumió. Esos son los elementos de corrupción que muestran cómo se consume un cuerpo. La corrupción es lo que lo consume, lo que lo acaba, lo que se lo traga, lo que lo desintegra, lo que lo vuelve a sus elementos, lo que lo vuelve a harinitas, como decía el pastor. Eso es lo que uno estudia, los elementos de corrupción, cuáles fueron los primeros que atentaron contra ese cuerpo. Eso es lo que uno estudia en criminalística. Ahí está asentado lo que dice el pastor. La corrupción es lo que lo pudre. Puede tener vida, porque la corrupción ataca algo que estaba completamente sano, algo que debió ser llevar otro modo de acabarse. Pero, gracias, hermano Pedro. Gracias por el aporte, porque a todos aprendimos ahí, muy bien. Entonces, como decía el hermano, mientras hablaba, venía a mi memoria que hay personas que se empiezan a corroer, a descomponerse aún estando vivos, ¿no? Se les muere una pierna. He visto personas con llagas inmensas en las piernas, ¿no? A eso se refiere, dice que la misma creación será libertada de esa esclavitud de corrupción. Porque ¿quién la ha esclavizado? Nosotros mismos, ¿no? La estamos acabando con la creación, con la tierra, estamos acabando. Dice que la misma creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces ya somos libres de esa corrupción, porque vamos a despertar y vamos a hacer, si ya se nos ha salido el alma y el espíritu y estamos durmiendo en la tierra, ahí somos levantados y nunca más habrá corrupción en nosotros. Mientras que el que va a condenación sí, va a tener ese castigo, ese problema. Entonces, por eso es importante nacer de nuevo. ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser libres de todo esto que estamos viendo. Libre de los rudimentos del mundo. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, los rudimentos del mundo es todo aquello que llamamos moda, ¿no? Que nos esclaviza o que esclaviza a las personas. Y hay personas que se esclavizan de los celulares, por decir algo, ¿no? Y le invierten mucha plata a un celular para 6 meses y a los 6 meses salió otro y dicen, no, yo tengo que tener ese. No han terminado de pagar el que tienen y ya están pensando en
endeudarse con uno más costoso. Pero así hay, ¿no? Entonces, esos son los rudimentos, somos libres de los rudimentos, ya nada nos va a esclavizar a un hijo de Dios. ¿Alguna pregunta o algún aporte? Que pasamos al otro punto. Entonces, ¿para qué necesitamos nacer de nuevo? Para ser verdaderamente libres. Punto 6. Para ser más que vencedores. Al igual, o sea, hay dos grupos, unos que son vencedores y otros más que vencedores. El nacido de Dios vence todas las circunstancias. No hay ninguna circunstancia que pueda vencer a un hijo de Dios. En Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el nacido de Dios, que es llamado a ser más que vencedor, está llamado a vencer todas las circunstancias. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, el nacido de Dios es llamado a vencer. Dice, no está vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El nacido de Dios vence al maligno. Esto sí que es importantísimo creerlo y que estemos convencidos. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El nacido de Dios vence al maligno. Estamos llamados a ser vencedores, más que vencedores, a través del Señor Jesús. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No, Señor, por ahí. No, bueno, entonces seguimos. El nacido de Dios vence al mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice yo, o sea, Jesús, he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús venció, nosotros podemos ser más que vencedores a través de Jesús. Y hay promesas para el que venciere, para el que sea más que vencedor. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todo eso está en Apocalipsis, ¿no? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces hay promesas
para el que es más que vencedor. Bueno, entonces terminamos el punto 6. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener una vida nueva. El nacido de Dios es una nueva criatura, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene un nuevo corazón. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es un nuevo hombre, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tenemos una nueva familia. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva ciudadanía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Damos un nuevo fruto. Un nuevo fruto damos. ¿Cuál es ese nuevo fruto que damos? ¿Alguien me puede decir? Para saber que todavía están por ahí. ¿Llevar más personas al reino de los cielos? Dice que damos un nuevo fruto. ¿Cuál es ese nuevo fruto que damos? ¿Llevar almas al reino de los cielos? Bueno, puede ser, sí, llevar alma al reino de los cielos. Ese sería. El Espíritu Santo, pastor. ¿Quién habló? ¿El qué? Marisol. ¿Qué dijo Marisol? El fruto del Espíritu Santo. El fruto Amor, del gozo, Espíritu paz. Santo. Muy bien. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? 9. 9. ¿Quién dijo 9? ¿Norma? Señor, ¿Quién más dice que son 9? Yo. 9. 9. ¿Quién más? ¿Qué dice Lucero? ¿Cuántos frutos son del Espíritu Santo? Creería que son 9, pero estoy en duda, pastor. No estoy 100% segura. O sea que no cree. No, supongo. No son 9. ¿Quién me puede decir cuántos son? ¿cuántos Ya, son? ya les dije que no son 9. 7, tampoco. No me acuerdo. 7. No sé, No pero son me 7. parece que eran 12. Creo No que eran son. 2. ¿Que eran 2? ¿Cuáles serían? 12. 12, sí. Bueno, les voy a ayudar. Pastor es uno. Uno solo. No son ni 7 El ni amor. 9. El amor. Uno solo. Vea lo que dice Gálatas 5. Dice, más el fruto es de él, quiere decir que es uno solo. No dice más los frutos. Más el fruto del Espíritu es amor, Gálatas 5. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero no es que sean los 9 o 7 frutos, es uno solo, manifestado de estas formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Manifestado de 9 maneras. ¿Sí? Pero el fruto es uno solo. Esto porque quiero hacer acá como énfasis, porque algunos me han dicho, pastor, pero es que yo siento gozo, pero no puedo amar a todos.
estoy trabajando para que Dios me dé el fruto del amor. Otros me dicen, yo soy bueno, tengo benignidad, bondad, pero no tengo paciencia. Pastor, uno solo, ¿y cuál es el amor? Uno solo, que está compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que pasa es que usted, dependiendo la situación, manifiesta esa forma. Por ejemplo, cuando va a ayudar a alguien, ¿qué pone de manifiesto ahí? El amor, ¿cierto? Está feliz, quiere alabar a Dios, entonces manifiesta el gozo. Cuando hay dificultades, tiene paz y paciencia. En otra ocasión pone a funcionar la benignidad, en otra la bondad, en otra la fe, en otra la mansedumbre. Pero el fruto es uno solo. Entonces, ese fruto es el que podemos dar cuando tenemos una vida nueva, cuando hemos nacido de nuevo. Dice que practicamos nuevas obras, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos de otra condición delante de Dios. Ahora dice que a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, delante de Dios ya somos de otra condición. Por eso la importancia de nacer de nuevo, para que podamos tener una vida nueva. Tenemos una nueva misión. ¿Cuál es la misión de nosotros? Reconciliar consigo al mundo, reconciliarlos con Dios. Nos ha dado el ministerio de reconciliación. Esa es nuestra misión. Para poderlo hacer necesitamos nacer de nuevo y tener una vida nueva. ¿Alguna pregunta de este punto 7? ¿O seguimos? No, está muy bueno. Bueno, Ya sabemos que es un solo fruto que abarca todos los 9. Bueno, 8. Para ser un verdadero adorador. Esto es bien importante, ¿no? Dice que acá vuelve y volvemos al mismo punto de que para ser un verdadero adorador necesitamos nacer de nuevo. Si decimos verdadero adorador, quiere decir que hay otro grupo que es un falso adorador, ¿cierto? Y se hace a veces falsa adoración, pero para ser un verdadero adorador necesitamos nacer de nuevo. ¿En qué consiste ser un verdadero adorador? Que adore en espíritu y en verdad. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, para ser un verdadero adorador necesito nacer de nuevo, porque si no he nacido de nuevo soy un falso adorador, porque adoro en la carne, con sentimientos humanos. Nueve, para ser reconciliados con Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Entonces, antes éramos enemigos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, somos reconciliados con Dios. Y 10, que es el último punto de este primer capítulo, para ser salvos del infierno y entrar en el reino de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué necesitamos nacer de nuevo? Para ser salvos del infierno y entrar en el reino de los cielos. El infierno es real. El Señor Jesús habló bastante sobre el infierno y la razón de que el Señor Jesús viniera es porque el infierno existe para salvarnos de ese lugar. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, por eso necesitamos nacer de nuevo para ser salvos del infierno y para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque hemos terminado con este primer capítulo. No, pastor, más bien un asentamiento es que hay unos videos en YouTube acerca de un hoyo profundo que estaban haciendo por allá en Rusia, en el que estaban escarbando, abriendo hueco para ver qué tan profundo se podía llegar. Hicieron un hueco y ha sido el más profundo que se ha hecho, de 12 kilómetros y pico hacia abajo, y dejaron de construirlo cuando enviaron unos micrófonos y escuchaban quejidos y lamentos. Y entonces la gente que estaba allá no quiso trabajar por ningún dinero para seguir abriendo el hueco, y también no se dieron las cosas, ningún gobierno quiso seguir pagando la exploración profunda que se estaba haciendo. Y el hueco quedó ahí, allá en Rusia. Allá se escucha. Sí, hay varios videos sobre ese tema, ¿no? Que algunos tienen respaldo bíblico, pero que el infierno es real, sí. El infierno no está dentro del corazón de la tierra. Posiblemente el Hades, pero el infierno sí dice la Biblia que es fuera de la tierra. ¿No se supone que en el centro de la tierra es donde están los ángeles caídos? Alguna vez escuché eso. Sí, es un lugar, por eso digo que, o sea, hay, que la Biblia no lo dice claramente, pero dice que en el corazón de la tierra es un lugar de tormento y que allí hay espíritus, ¿sí? Algunos enseñan también que el Hades está ahí, en ese lugar. Pero lo importante es que nosotros sabemos por la Biblia que es real y que existe. Tanto el Hades como lugar de tormento y el infierno. El infierno sí dice que está fuera de la tierra, porque esta tierra va a ser destruida en su totalidad y el infierno sigue por la eternidad. Entonces dice que es fuera de la tierra. Entonces, ya vimos el primer pregunta es, ¿para qué nacer de nuevo? Y me gusta siempre que miremos el por qué, para qué, porque si yo no sé para qué nacer de nuevo, pues no me voy a interesar en nacer de nuevo. Y vamos a ver el segundo capítulo, vamos a iniciar hoy y tal vez lo terminemos en el próximo estudio. Entonces el capítulo 2 de nuestro estudio es, ¿qué no es nacer de nuevo? Lo que no es nacer de nuevo. Y luego el tercer capítulo sí vamos a ver qué es nacer de nuevo. Y en esto quiero que participen, ¿no? Que estén atentos, que todos colaboremos participando. Nos queda todavía unos minutos, buenos minutos todavía, sí. Para avanzar. ¿Qué no es nacer de nuevo? No es cambiar de vida. Nosotros a veces creemos que porque han sucedido algunas cosas en nuestra vida, ya hemos nacido de nuevo, pero vamos a ver a través de la palabra
¿Qué no es nacer de nuevo? No es un cambio de vida. Bueno, lo primero que dice la hermana Dora es que no es un cambio de vida. No es una forma de vida. Ajá. Tercero, no es un cambio de religión. Cuarto, no es andar con Jesús. Quinto, no es convertirse de condición. Sexto, no es seguir una tradición. ¿Sí? Entonces, vamos en este capítulo 2, vamos a ver estos 6 puntos que vamos a ir estudiando. Vamos a ver hoy hasta dónde avanzamos y seguimos en la próxima clase. Entonces, acordémonos que vamos a ver cuántos puntos, 6. Y vamos a ver el primero, no es un cambio de qué, de vida. No es un cambio de vida. Para eso tenemos un personaje en la Biblia que es Cornelio. Vamos a tomar en cada uno de los puntos a un personaje de la Biblia. ¿Quién tiene idea quién era Cornelio? ¿Alguien se acuerda quién era Cornelio? Un centurión, ¿Quién era? un centurión. Un romano. Un romano. No entendí lo que Lucero dijo. Un romano. Ah, un romano de Roma. Pero no el que queda por ahí por Kennedy, ¿no? Hechos 10, 1 al 5. Un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión. ¿Qué es ser un centurión? Pertenecía como al ejército, ¿no? Pertenecía al ejército. Hermano Pedro, romano que ¿no? tenía Que él un yo creo que centurión. sí sabe que es un centurión. Un soldado romano. Un soldado romano que mandaba 100 hombres. O sea que en el ejército colombiano equivaldría a qué cargo? Un capitán. Un capitán, muy bien. Hace muchos años yo estuve en el ejército también. Y se hacen grupos que son compañías. Y cada compañía tiene un comandante que es un capitán. Y esa compañía ya está dividida en 4 pelotones. ¿Cierto? De 25 hombres y ya en escuadras y bueno. Pero este soldado, este personaje era un centurión, era un comandante de 100 hombres, el equivalente hoy a un capitán en el ejército. Entonces leamos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, este señor Cornelio dice que era un centurión, pero tenía unas características. ¿Qué característica? Dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Ayunaba. Y oraba a Dios siempre. Ayunaba. Piadoso, Era piadoso. temeroso de Dios, Temeroso de Dios. No solamente él, sino con toda su casa. en toda su casa. ¿Sí? Yo creo que si nosotros hacemos un alto y nos comparamos con él, no hacemos nada de lo que él hacía. O de pronto por ahí una o dos características de la de él. Y
él había cambiado de religión, ¿cierto? Había cambiado de vida. Pero no era salvo. Por eso Dios ve el corazón de él, todo lo que hacía y que llevaba una buena vida. Nosotros hoy vemos una persona con esas características y decimos, es un buen cristiano, es un buen hijo de Dios, con todas esas características que tiene, pero estaba perdido, necesitaba que No, alguien le hablara de Jesús para que pudieran nacer de nuevo. amén. Entonces, muchas personas en las iglesias tienen muchas características como estas, ¿sí? Pero están perdidos. Se necesita conocer a Jesús. Si la persona no conoce a Jesús, como lo dicen las escrituras, para poder nacer de nuevo, está perdido. No es un cambio de vida. Características de Cornelio, miremos. Dice que era romano, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre. Aparte de eso, Dios le oía, porque dice, tus oraciones han sido, ¿qué? Oídas. Tenía visiones. Ayunaba, pero no era salvo. Es decir, que estaba perdido, mire. Ya, pues nosotros no somos romanos, pues somos colombianos. Tal vez somos piadosos, temerosos de Dios, no con toda nuestra casa, pero algunos sí, otros no. De vez en cuando hacemos limosna. Y cuando aquí habla que hacía muchas limosnas, es que realmente esta gente construía era templos, hacía obras grandes sociales para el pueblo. No era que daba una monedita a las personas, sino que hacía cosas al pueblo, que todo el pueblo lo admiraba. Oraba a Dios como nosotros, siempre. Dios le oía. Bueno, yo de vez en cuando he tenido visiones, no siempre, pero él tenía visiones. Ayunaba, pero necesitaba conocer a Jesús. Por eso le dice, envía hombres a Jope y manda a llamar allá a un señor que se llama Pedro. Dice en Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada aquí, la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa, ¿no? Hacía Dios limosnas. Oraba a Dios siempre. Dios le oía. Dice, y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tenía visiones. Dice que vio un ángel. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. Para nosotros hoy, ¿qué horas serían del día? Dice que a la hora 9. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál era la hora 9? ¿Las 3? Las 3 de la tarde. O sea, era la hora 9 del día. Ayunaban. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, o sea que a las 3 de la tarde no había desayunado, estaba ayunando todo el día.
Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. No era salvo, aunque tenía todas estas cualidades. En Hechos 11, 13 y 14 dice, hablando Pedro, esto es lo que Pedro está rindiendo el informe, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, por eso es que decimos que estaba perdido, aunque tenía todas estas características. El ángel le dice, mire, él le va a hablar palabras por las cuales será salvo. O sea que estaba perdido. Porque una persona puede tener muchas cualidades, pero si no conoce a Jesús para poderlo recibir, está perdido. ¿Alguna pregunta o alguna aporte hasta aquí? Pastor, Sí. bueno, algo que quiero comentar. Conocí a un señor, una persona que parece que de niño le hablaron de Dios y él quedó tan convencido. O sea, él no pudo aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, porque yo le hablé del Evangelio, se lo presenté y me decía, no me hable de eso, yo sé que Dios es Dios, que Jesús es Dios y no me quiero confundir. Yo le decía, pero es que hay que conocer las escrituras, hay que leer el Evangelio, y traté en muchas formas y me dijo que no y que no. Él cree que solamente es Dios y punto. Pero es una buena persona. Entonces él no tiene posibilidades. Mientras la persona no reconozca a Jesús, No hay forma, ¿cierto? no hay otra opción de salvación. Así conozca a Dios, que era el caso de Cornelio. Sí. Cornelio conocía a Dios porque él, de hecho, tuvo un cambio de religión también, un cambio de vida. ¿Sí? Y conoció al Dios de los hebreos o de los judíos, pero no conocía a Jesús. Y era temeroso de Dios y creía en Dios. Pero el solo creer en Dios no hace salvo a ninguno. Se necesita conocer el Evangelio, que es Jesús. Sí. Entonces, entramos al segundo punto. No es una forma de vida. Y para eso vamos a ver otro personaje que es Nicodemo. No es una forma de vida. Yo creo que todos hemos oído la historia, ¿no? Hemos leído el pasaje de Juan 3, donde Nicodemo viene y habla con Jesús. En Juan 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que era un hombre ya de edad y que era principal entre los judíos. Cuando habla de principal es que hacía parte del Sanedrín, que era el grupo de 70 hombres judíos, varones estudiosos de la palabra. Conocía las escrituras. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que él conocía las escrituras. Pues era un maestro de Israel. Era maestro de la ley. En el 3:10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muchas personas, igual que hoy, pues conocen las escrituras, pero la letra, pero no conocen a Jesús. Era creyente. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, creía. Era irreprensible en la ley por ser fariseo. Los fariseos eran guardadores de la ley. Pablo era fariseo. Él dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, porque eran guardadores de la ley.
Pero ¿qué es lo que Jesús le dice? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que Nicodemo estaba perdido. ¿Por qué? Porque la religión que él tenía, el judaísmo, lo tenía como una forma de vida. Y sucede igual hoy. Dentro de las iglesias hay mucho creyente que tiene el cristianismo como una forma de vida, sea de labios para afuera. Y muchas veces ni lo vive, sino procura es aplicárselo a los demás. Tercero, no es un cambio de religión. Y aquí hay un personaje que es el etíope. ¿Quién era este etíope? ¿Quién me puede decir quién era este etíope? Él servía a una reina de... espere. Era un eunuco que le servía a la reina Candance. Candance, Sí. reina de los etíopes, ¿cierto? Era Sí. un eunuco. ¿Qué es ser eunuco? ¿Quiénes eran los eunucos? Los que, espera, a ellos Los que no tenían testículos que se los quitaban. sí. Bueno, eran cuando nacía una niña de una reina, entonces buscaban dentro de sus más allegados un joven, un niño que tuviera más o menos una edad acorde y lo castraban. Y él iba creciendo al lado de la reina y se convertía pues en su mano derecha para cuidarla, para estar a cargo de ella. Pero tenían que castrarlo para evitarse problemas, ¿no? Con la reina. Entonces, este etíope, que era un eunuco y era funcionario de la reina Candance, era el tesorero que manejaba todo el dinero. Él, por alguna razón, no sabemos, no dice la escritura en qué momento él conoce al Dios de los judíos y cambia de religión, se convierte al judaísmo. Y él venía cada año a rendir culto a Jerusalén. Y había una promesa y en la ley, los judíos, a los que eran eunucos no los dejaban entrar al templo. Y él hacía un viaje, dicen los estudiosos, que este era un viaje largo, era como de un mes de largo, ¿no? Que tenía que ir hasta Jerusalén a rendir culto. Y este eunuco tenía pues sus propios rollos, no cualquiera los tenía, eran escasos y costosísimos, la Biblia, el Antiguo Testamento, pero él lo tenía y iba leyendo. Y él se aferraba a esta promesa porque él leía. En Isaías 56 dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, que yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y él, creyendo en esta promesa, iba cada año, pero no los dejaban entrar. Tenía que rendir culto afuera. Decía, bueno, será el próximo año, pues esto se tiene que cumplir. Había cambiado de religión, pero no era salvo, por eso. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Entonces, él creía
aunque cambió de religión, tenía su propia Biblia, por decirlo así, sus propios escritos, no era salvo. Necesitaba que alguien le hablara de Jesús. Muchas personas han cambiado de religión. Tal vez era católico, ahora es cristiano evangélico. Pero eso no lo hará salvo, eso no lo dará entrada al reino de los cielos. Entonces, algunas características del etíope dice que adoraba a Dios. Entonces, él sentado, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. O sea, adoraba a Dios. Cumplía con los ritos y ceremonias. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso lo conocía el etíope, por eso iba hasta Jerusalén para adorar, para cumplir con las ceremonias. Leía el Antiguo Testamento. Dice que volvía leyendo aquel, al profeta Isaías. Escudriñaba las escrituras, pero no entendía. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero entiende lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Era diligente, tenía sus propios rollos. Estaba perdido y fue salvo al oír el evangelio. Es de la única manera que una persona puede ser salva, es oyendo el evangelio y recibiéndolo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierto agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Alguna pregunta? En este punto, que no es un cambio de religión. ¿Podemos seguir? Queda muy claro, pastor. Gracias. Cuarto o cuatro, no es andar con Jesús. Nacer de nuevo no es andar con Jesús. Y vamos a ver un personaje que anduvo con Jesús, que fue Judas. Yo creo que todos hemos oído hablar de Judas. No necesita mucha explicación quién era. Estaba entre los 12 apóstoles. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí estaba entre los 12. Es decir, que este Judas también echaba fuera demonios, sanaba enfermos, porque a los 12 les dio la misma capacidad, la misma autoridad. Entonces, algunas características de Judas. Estaba entre los 12. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. O sea, hacía parte de los 12. Bautizaba. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. O sea, los 12 bautizaban, es decir, que muchos de ellos, estas personas, fueron bautizadas por Judas. Y tal vez fueron salvos, se bautizaron. Pero Judas se perdió, aunque bautizó a muchos. Tenía parte en el ministerio. Hechos 1, 16 y 17. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O
sea que hacía parte del ministerio. Estuvo con Jesús durante su ministerio. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Aquí podemos ver que Judas estaba al mismo nivel de los otros 11 discípulos. Las mismas cualidades, las mismas capacidades tenía. Comió con Jesús. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea que comía con Jesús. Tenía autoridad. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Predicó. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y saliendo, ¿qué? Predicaban. ¿Quiénes? Los 12 discípulos. Era tesorero, pero a la vez era ladrón. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos cuántas características tenía este hombre Judas, pero traicionó a Jesús. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era amigo de Jesús. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero Jesús lo reconoce como amigo. Dice, amigo. Se perdió porque no le conoció, aunque anduvo con Jesús. Entonces, no es andar con Jesús. Muchas personas andan con Jesús hoy. Y tienen ministerio en las obras, en las iglesias. Tal vez igual que Judas, es contado entre los líderes. Pero nunca habían conocido a Jesús. Y ese es el caso de hoy. Por eso es que no es andar con Jesús. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, Judas se perdió porque realmente nunca conoció a Jesús, aunque anduvo con él. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿En qué no es andar con Jesús? No sé si de pronto alguno de ustedes... Porque aún así, aunque profetizamos y aunque profeticemos y aunque echemos demonios y aunque hagamos muchos milagros, aún así podemos no ser salvos. Así es, así es. El Señor Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les responderé, yo no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es por lo que hagan, no es por andar con Jesús, y eso se ve mucho hoy. Hay personas hoy que solo andan con Jesús, pero nunca lo han conocido, porque no lo han recibido, no han nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, y yo podría decir que a mí me pasó esto, de andar con Jesús, porque yo nací en un hogar cristiano y yo estuve durante toda mi juventud en la iglesia, participé de todos los cargos que hay en las iglesias, desde portero, diácono, tesorero, bueno, claro que nunca robé, de la tesorería,
pero aunque era líder, era diácono, pero a veces me tomaba mis cervezas, se me pasaban un poquito y era maestro de jóvenes y ahí crecía y ahí estaba, hasta que realmente no conocí a Jesús como unos 34 años por ahí. Si Dios hubiera permitido que hubiera muerto antes, estuviera en condenación, pero por la misericordia de Dios me tiene con vida, porque después ya de viejo, de casado, pude entender el Evangelio y pude conocer a Jesús. Y me pasó lo mismo que estos personajes. Había cambiado de religión, tenía el Evangelio como una forma de vida, aunque andaba con Jesús, pero no lo conocía. Por eso, importantísimo que nosotros conozcamos a Jesús para ser salvos. Entonces vamos a ver el punto 5. Pastor, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ¿qué diferencia habría entre cambiar de religión y andar con Jesús? Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque no todos los que cambian de religión andan con Jesús, ¿sí? Digamos, por ejemplo, hay católicos que andan con Jesús y cambian y se vuelven Hare Krishnas. Entonces ya no andan con Jesús y cambiaron de religión. O se vuelven de otras religiones que no son cristianas, ¿sí? O hay católicos que no andaban con Jesús, conocieron el Evangelio, o pues pasaron a la iglesia evangélica, ahora andan con Jesús, pero no lo han conocido. Porque vemos a estos personajes en la Biblia lo que les sucedió, ¿no? En el caso del etíope, pues que era un negrito, porque era de África, y allá pues tenían muchos dioses. Y él se convirtió, cambió de religión a otra religión, pero no había conocido a Jesús. Igual sucede hoy. Igual, por ejemplo, este punto 5 que vamos a ver, no es convertirse de condición. Y vemos aquí el caso de Simón. Simón, el que ejercía la magia, ¿no? Dice que antes ejercía la magia. Era un mago. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Yo creo que todos acá los que estamos en esta sala alguna vez hemos visto un mago, ¿cierto? ¿Sí los han visto? Sí. Y hacen trucos, ¿no? Hacen desaparecer cosas o hacen ver a uno cosas que no son reales. Pero eso no es que sea por medio de brujería o satanismo, son trucos que hacen. Por eso esos magos en público, un truco no lo hacen 2 veces, no lo vuelven a repetir, porque tienen que hacer todo un montaje para que funcione. Sino que son especializados en eso y hacen aparecer cosas o desaparecer, pero son trucos. Y este era uno de esos. Y decía, mire, este poder que yo tengo es de Dios. Y todo pensaban, sí, es el poder de Dios. Entonces, dice que ejercía la magia, engañaba, era falso predicador porque decía que era de parte de Dios, pero él sabía que no era de parte de Dios, sino eran trucos que él hacía. Decía ser de Dios. Y después creyó en Felipe, en Dios, ¿no? A través de Felipe, creyó a Felipe que anunciaba el reino de Dios. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían,
y estaba ¿qué? Atónito de los milagros que realmente se hacían a través del Espíritu Santo, que no era como los trucos que él hacía. Y creyó en Jesús y se convirtió y hasta se mandó a bautizar. Andaba con un varón de Dios. Dice que estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito, ¿no? Aunque se convirtió, no era salvo. Esto es bien importante, que lo tengamos en cuenta. Él se convirtió, pero no era salvo. ¿Por qué? ¿Por qué no era salvo si se convirtió? Porque él se convirtió ¿de qué? De condición. O sea, de cosas externas. Que es una de las cosas que ahí somos culpables todos, ¿no? Tanto los pastores como los creyentes. Todos somos culpables. Porque antes de conocer el Evangelio, se predicaba de que la gente se convirtiera de condición. Y la gente se convierte de condición, pero no son salvos. Entonces, en la Biblia encontramos que el que robaba, no robe más. Entonces viene un ladrón y le dice, mire, usted tiene que dejar de robar, porque es pecado. Y deja de robar por un tiempo. Entonces se convirtió ¿qué? De una condición. O le dije, es que usted es un borracho, tiene que dejar de tomar. Y deja el licor aunque se le vuelve espuma a la boca pues cuando ve una cerveza. Y siente el deseo de tomársela, pero dice, no, en la iglesia me dijeron que no debo tomar y no voy a tomar. Y se convierte de condición, de cosas externas. Y eso no hace salvo a una persona. Eso fue lo que pasó a Simón. O sea que cambia de actitudes. Cambia de actitudes, también se convierte de actitudes, deja de decir groserías en público, ahora las dice en privado cuando se machuca por ahí un dedo. Pero las dice. Entonces se convierte de muchas cosas externas. Pero dice que ofreció dinero por los dones de Dios. No tenía parte ni suerte en el reino de Dios. Su corazón no era recto, no había sido salvo. Pero Pedro le mostró el camino para alcanzar la salvación. Que necesitaba era arrepentirse y convertirse a Dios de corazón. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Necesitaba que lo pusieran en su lugar, que le dijeran que se arrepintiera. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya están por ahí o ya se me durmieron? Bueno, vamos a ver el último. Sí, señor. Vamos a terminar este capítulo, que quedan como 10 minutos de clase. Así que no se me duerman. Sexto, no es seguir una tradición. En el caso de Pablo, ¿quién era Pablo? Filipenses 3, 4, 6. El Dice, apóstol, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces ahí vemos quién era Pablo. No era cualquier persona, era realmente fariseo creyente, celoso de la ley.
Reconoció que estaba perdido. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aunque él seguía una tradición, estaba perdido. Ahora tuvo que reconocer que necesitaba salvación, que estaba perdido. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, hemos hecho un repaso de qué no es nacer de nuevo. Amén.